Entonces, buenas tardes a todos. Hoy continuamos con nuestra clase y hoy vamos a ver costos y producción del transporte. Acuérdense que la clase pasada vimos costos y demanda del transporte. ¿De acuerdo? Acá vamos a tener entonces algunas de las características del transporte, de la producción de transporte. Entonces, muchachos, acá tenemos unos recuerditos de características importantes que tienen que ver con la producción de transporte. Entonces, tenemos que el transporte no es almacenable, porque, como ya hemos hablado, debe ofrecerse y consumirse inmediatamente, ¿vale? Otro punto importante es que es indivisible. ¿Qué significa eso? Que no podemos aumentar su producción de manera continua, sino discreta. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto último? Esto es muy importante porque los cambios en la demanda dependen de ese, entre otras cosas, perdón, me equivoqué. Esto de la indivisibilidad es importante porque la oferta es discreta. Tenemos que aumentar en vehículos, en infraestructura, por ejemplo, y esto es clave porque incrementar la producción en transporte no necesariamente no significa que mis vehículos van a estar llenos. Además, en transporte hay otra característica particular, y es que es este tercer punto. Nosotros los usuarios del sistema de transporte, los viajeros, como consumidores del servicio de transporte, tenemos necesidades muy diferentes en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa eso? Que nuestros motivos de viaje cambian a lo largo del día, nuestros orígenes también cambian, los destinos también cambian, y eso puede llevar a excesos o a déficit de oferta. ¿De acuerdo? Y ahora pongámonos en los zapatos de un empresario que produce, entre comillas, transporte. Para tomar en mi campo, en mi empresa, una decisión depende mucho del contexto y del tipo de servicio que yo esté ofertando. Piensen en una compañía aérea o en una compañía operadora de Transmilenio o en una compañía operadora de transporte interurbano o en una compañía de mensajería. ¿De acuerdo? Esas actividades son supremamente diferentes. Los insumos que necesitan son diferentes. Incluso las regulaciones bajo las cuales deben trabajar son muy diferentes. Entonces, todas estas características nos llevan a criterios, primero, a diferenciar criterios, primero desde el punto de vista del usuario. Es diferente llevar personas a cosas y dentro de cosas es diferente llevar productos perecederos o no. Modos de transporte empleado, si voy por el río, por el aire, por la tierra, en tren, en bus, las distancias también, si son empresas de servicio urbano, distancias cortas, distancias medianas, distancias largas o distancias muy largas. Todo eso hace una gran diferencia en mis servicios de producción de transporte. También tenemos que reconocer que el transporte tiene características temporales muy importantes. Si es un servicio de transporte regular, es decir, los buses, que salen buses cada tanto tiempo, o incluso aviones, o discrecionales, por ejemplo, un servicio de taxi, aviones charter, o incluso todas estas plataformas digitales, Uber, Didi, Cabify, etc. Y finalmente, otro insumo importante o otra característica importante que debemos tener en cuenta es la distinción entre transporte público y transporte privado. Y aquí entonces empiezan a haber líneas grises, sobre todo ahora con todos estos adelantos tecnológicos de las plataformas, si es un servicio público, si es un servicio privado, si es un servicio privado de uso público. Entonces empiezan a haber muchas líneas borrosas en las cuales
particularmente la regulación no es clara, ¿de acuerdo? Y además tiene el punto que si son vehículos propios o no, si son vehículos alquilados, etc. Entonces, a partir de esto, nos pueden surgir varias preguntas básicas. Espero que ustedes estén pensando así, ¿cómo puedo construir una función de producción de transporte con toda esta infinidad de factores tan diferentes que tienen que ver? Y esas preguntas están relacionadas a ver cómo las respondemos hoy. Y entonces, como les decía, con esta clasificación tan amplia, además, una misma empresa puede hacer varias actividades. Entonces, una línea aérea puede llevar pasajeros y puede llevar carga, ¿vale? Si no estoy mal, algunos de los dueños de los operadores de Transmilenio también son dueños de operadores de vehículos de carga, etcétera, ¿de acuerdo? Y entonces, a pesar de esas diferentes actividades, sí hay unos elementos básicos comunes que permiten estudiar la producción del servicio desde la óptima microeconómica, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar desde la órbita económica y microeconómica convencional para tratar de explicar matemáticamente cómo podemos expresar producciones de transporte, ¿de acuerdo? Y para producir transporte requiero insumos, ¿de acuerdo? Para producir combustible, por ejemplo, personal, eso se va a ver traducido en cantidad de viajes, en sillas ofrecidas, espacio ocupado, etc. Pero de todo este carretazo que les acabo de decir, no he dicho algo súper importante. ¿Qué les suena que le falte a lo que yo acabo de decir? ¿Alguien? Nombre muchas cosas, pero hay algo súper clave que afecta a la producción de transporte que no he dicho. ¿Alguien quiere participar? ¿El costo? No todos esos son costos. Mira, Pilar, cuando yo dije combustibles, salarios, etcétera, digamos que todo eso, todas esas cosas, aviones, barcos, trenes, todo eso tiene un costo implícito. Pero hay un ítem que no he nombrado, que es muy importante, que veo que se les pasó. Échisen al agua. No sé si la oferta disponible. No. ¿Alguien más? ¿Qué les parece el tiempo de los usuarios? ¿Qué opinan de eso? Pues ese sería otro costo, ¿no? Para Eso es tener. algo muy importante porque esa variable es clave para la producción de servicios de transporte. ¿Listo? Profe, una chiquitica Dime. como de presentación. ¿Usted ya cambió de diapositiva desde la primera diapositiva? Estoy en esta, mira, y voy justo a cambiar. Ok, ya, ahora sí. No, es que pensé que me había quedado en una traba y pensé que era solo yo. Ya, No, es que no la había movido, ¿vale? listo, vale. Entonces aquí les Gracias. decía el tiempo del usuario y eso nos va a variar un montón con con las preguntas de qué transportar, cómo lo transporto, cuán lejos lo transporto, cada cuánto lo transporto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y adicionalmente al tiempo de usuario falta otra cosa. Nada, tampoco. ¿Qué necesitamos para que todos esos servicios funcionen? Infraestructura. Correcto. Entonces, falta la infraestructura y ahí hay preguntas muy importantes
porque la infraestructura es un servicio, perdón, es un insumo clave y es absolutamente estratégica en todo esto. Además, la infraestructura no es fácil transformar la infraestructura, ¿vale? Es al corto plazo me refiero. Entonces, dependiendo del tipo de evaluación que estemos haciendo, ese ítem de infraestructura o capital, que también se llama en nuestros casos, puede ser constante en el corto plazo, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que la infraestructura puede mantenerse constante, como acabo de decir, durante un periodo, obviamente, en función de lo que yo esté estudiando para producir transporte. Esto tiene implicaciones importantes en la oferta del servicio en el corto y en el largo plazo. Piénselo solamente, de nuevo vamos, cuando haya metro versus ahora, pero cuando haya metro, quién sabe cuántos años van a pasar, ¿no? Puede que estemos hablando de más de 5, 8, 10 años. Entonces, eso es muy importante. Y entonces ahora vamos, después de una connotación de lo que implica la infraestructura en la producción de servicios de transporte, vamos a ver los aspectos teóricos de cómo podemos estimar, teóricos y prácticos de cómo podemos estimar funciones de costos de transporte para hacer el ejemplo que habíamos hablado. Entonces aquí hay algo clave. ¿Qué hacemos para responder estas preguntas? ¿Quién paga la infraestructura? Bueno, entiendo que dependiendo del proyecto hay una parte que pues la Bien, paga. centrémonos, centrémonos porque como hay tantas cosas, en este caso puertos, aeropuertos, etcétera, centrémonos en transporte urbano, que ahí todos, para ver si hablamos el mismo idioma. El Estado pagaría la infraestructura, ¿no? Correcto, el Estado paga la infraestructura. ¿Quién la usa? ¿Quién usa la infraestructura? Todos, todos Todos. la usan. Todos, correcto. ¿Cómo se usa? Pues no sé, modo carretero, bicicleta, moto. Exacto, por diferentes modos de transporte. Y a mí me faltó una pregunta. ¿Cómo se paga? No quién la paga, sino ahora cómo se paga, cómo se financian esos costos para hacer la infraestructura, Con impuestos. generalmente con impuestos. Aquí, por lo menos en nuestras ciudades, hay ciudades, por ejemplo, Santiago de Chile, donde hay autopistas urbanas que están concesionadas y se pagan, quien usa la paga, ¿sí? Son por medio de peajes, ¿vale? Y aquí han habido cosas súper interesantes o bizarras. Por ejemplo, cuando se hizo Transmilenio, hace 20 años, Transmilenio fue un éxito, seguramente ustedes se acuerdan, y a partir de ese éxito se empezaron a replicar sistemas similares en todo el país. Entonces fue el de Pereira, el de Cali, el de Bucaramanga, Barranquilla, etcétera. Y como vieron que era tan exitoso, porque en un principio los operadores originales de Transmilenio era un negocio nuevo, con riesgos, con incertidumbres, entonces tuvieron unas condiciones, unas ventajas importantes. ¿Para qué? Para atraer a los posibles oferentes a que participen en este nuevo negocio. Las personas que se arriesgaron y ganaron los concursos, les fue muy bien económicamente, era un negocio muy bueno. Y entonces a partir de ese éxito, mucha demanda, un muy buen servicio porque la gente calificaba de 1 a 5 con 4 o 8 el servicio en esos inicios de Transmilenio. El gobierno decidió empezar a replicar esos ensayos en otras ciudades, como les acabé de decir, pero cometieron una cosa que, bueno, ahora en retrospectiva es fácil decirlo, pero le colgaron a la tarifa la infraestructura. Es decir, esperaban que con la tarifa al usuario se pagara la infraestructura.
por supuesto, seguramente como ustedes han oído por ahí, eso fue un desastre. Eso fue un desastre con unos huecos financieros importantísimos en la operación de los sistemas. Y esa, digamos, esa luna de miel se acabó facilito. Entonces vamos a ver algunos datos. Solo tengo para Bogotá, pero seguramente en muchas de nuestras ciudades es igual. ¿Qué opinan de estos datos? Si cogiéramos todo el espacio vial de Bogotá y ese espacio vial de Bogotá mide 100 metros cuadrados, de esos 100 metros cuadrados, solamente 1.6 metros cuadrados están dedicados a las troncales de Transmilenio. Y así sucesivamente. Solo 1 metro cuadrado está dedicado a infraestructura exclusiva para bicicletas. ¿Qué opinión les merecen estos datos? Que hay una desproporción entre el uso y el área asignada, ¿no? No, eso está claro, eso está claro. Por eso les pregunto qué opinión les merece estos datos. Pues digamos lo que hablábamos en una de las clases de como los subsidios invisibles, por decirlo así, que se le da al vehículo privado, porque pues es mucho, casi la mitad del área que se le da únicamente a vehículos privados, que pues ocupan una gran área y llevan una, dos, rara vez cuatro personas. Correcto. Y ojo que todo esto, particularmente estas y la próxima slide están orientadas a su proyecto final. Esto es importante y esto tiene que ver mucho con un concepto relativamente nuevo que es Transport Justice, transporte en justicia. Y ahora que está tan de moda, no sé si han visto sobre todo en las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el bicicarril de la séptima. No sé si han visto que el trancón, que la culpa es del bicicarril, no sé qué. Sí, precisamente iba yo a decir eso. Cuéntanos, ¿qué ibas a decir, No, Pilar? pues que se ve, digamos que ese desequilibrio en ese, digamos, en ese punto exacto de ahorita de lo de la séptima, que pues mucha gente pues que tiene carro y que va en su carro dice que ahora mucho trancón, que porque quitaron un carril, pero pues se entiende y lo digo porque la ha usado esa ciclorruta, pues hay mucha gente que la está usando y además se le da mucha seguridad al ciclista, que antes no tenía y que se estaba exponiendo pues a todos los vehículos. De acuerdo, me parece bien, tú opinas desde la experiencia porque la has usado, pero hay algo que me parece interesante y es que la gente piensa que es que antes no había trancón en la séptima. Entonces no sé si es que antes no tenían a quién echarle la culpa, ahora sí tenemos a quién echarle la culpa. Y adicionalmente esto está la discusión y es que yo como dueño del carro pago impuestos y el ciclista no paga nada. ¿Qué opinan de esto? A ver si nos vamos relacionando con costos y todos estos elementos. Eso sí, pues yo creo que, o sea, no creo esto, pues es falso porque, bueno, sí pues las vías en Bogotá básicamente se pagan de dos fuentes principales. Una es, sí, pues derivados de quien tiene carro, pero la otra es como derivados de quien tiene un predio y, El y predial, pues, dices. sí, entonces, pues obviamente hay muchos ciclistas que pues obviamente sí tienen predio y pues de alguna u otra forma hay ciclistas que sí pagan, o sea, Ya te y entiendo. pues así no pagaran, pues igual hay dos fuentes de financiación que No, son igual esas. si así paguen un arriendo están pagando sin querer un predial. Ok. Esto es un debate porque generalmente tendemos a opinar mucho desde una visión muy particular. Yo estuve buscando algunos datos y esto fue lo que encontré nomás. Vean que esto es lo presupuestado que tiene la Secretaría de Hacienda.
Solo vehículos automotores y aproximadamente de todos los vehículos automotores en Bogotá el 75% son carros, camionetas, etcétera. Solo se recauda esto. Este es lo estimado de recaudo. Yo no sé efectivamente cuánto se recaudó en el 2019. Son 637.000 millones. ¿Vale? Aquí están un montón de fuentes adicionales sobre tasa a la gasolina, que también es importante. Pero redondeamos, son 850.000 millones que se generarían por todos estos ingresos o cobros a quienes pagan gasolina y quienes tienen vehículo. Esa cantidad, ¿qué les parece? ¿Muy alta, buena, bajita? Profe, yo no entendí muy bien, o sea, esos precios que nos están mostrando, bueno, no sé, siempre eso es lo que, como el dinero que se genera por los usos del carro, no entendí Correcto, bien. correcto. Esto es presupuestado, es decir, la Secretaría de Hacienda hace un estimado de ingresos para cada año, cuyas fuentes vienen de impuestos de rodamiento, sobre tasas de gasolina, derechos de tránsito y derechos a parqueo. ¿Sí? Y, ok, Por eso te ok. digo que esto es lo estimado que se pensaba ingresar. No encontré el recaudo efectivo, pero digamos que Bogotá hace ejercicios muy juiciosos al respecto y debe estar por ahí el valor, ¿vale? Ok, listo. Entonces, volviendo al tema, 850.000 millones, ¿eso es mucho, poquito? ¿Alcanza, no alcanza? A mí se me hace poquito a comparación de toda la infraestructura que hay para los privados, ¿no? O sea, construir una autopista, construir una vía, no sé exactamente de costos, pero creería yo que con ese dinero alcanzaría para 2 vías arteriales o 3 máximo. Por ahí te fuiste de largo. Encontré esto en el periódico. Esto es fuente IDU, ya es viejito del 2016, o sea que ahora necesitaríamos aún más plata. Uy, perdón. Vean lo que tenemos acá. O sea, para reparar la malla vial, y aquí básicamente cuando esta señora directora del IDU se refería a malla vial, se refería a las calles, las que se usan para circular los carros. Bogotá necesitaría 10 billones de pesos. Entonces aquí es fácil decir, yo pago, tengo derecho a usarlo, los ciclistas no pagan, no deberían o deberían tener menos derechos que yo, pero entonces al menos yo debería pagar lo justo, ¿no? Debería pagar lo que yo consumo. Entonces aquí de nuevo viene la idea del proyecto final, que son como de aquí de alguna forma le estoy dando subsidios implícitos al transporte privado. Y eso que no estamos contando las externalidades, las emisiones, accidentes, ruido, aquí estamos contando solamente consumo del espacio. ¿Vale? Entonces es para que se vayan formando una idea de cómo podemos o cuál es la situación, el punto de partida en todo este tema de producción de transporte y costos en este caso. Muy importantes, estos son costos de capital necesarios para poder producir transporte. Sin esta infraestructura, sin este capital, pues al menos el transporte urbano no se podría prestar. ¿De acuerdo? Después de este baño de carretica de aquí de Bogotá, entonces vamos a ver cómo hacemos una función de producción de transporte. Entonces, si ustedes se acuerdan, la función, cuando hablábamos de función de demanda, aquí teníamos una función parecida, pero acá en la mitad teníamos, ¿se acuerdan que teníamos acá en la mitad para la demanda? La demanda depende de qué. Del costo, ¿no? ¿No se acuerdan de las posibles variables que ven acá? Del precio, ¿de qué más? Ingresos. Capital, trabajo, equipo, insumos, Correcto. espacio. Y ya las podíamos agregar. Entonces aquí tenemos más o menos lo mismo.
Yo para producir transporte necesito una fuente de energía, la infraestructura, mano de obra, material móvil, tiempo de los usuarios y otras cosas, ¿vale? Y aquí podemos hacer una diferencia importante. Empresas de transporte que se dedican a mover cosas, que sí necesitan tener en cuenta el tiempo del usuario. Y empresas de transporte que se dedican a hacer infraestructura, que no necesitan tener en cuenta esta variable. ¿De acuerdo? Entonces, para prestar el servicio de transporte necesitamos combinar factores de producción, que son todos estos, ¿de acuerdo? Y el resultado lo podemos medir mediante una cantidad. Y esa cantidad la podemos también ajustar por su calidad. Pero, ¿qué es esta cantidad? Esta cantidad Q la podemos medir en viajes realizados, personas movilizadas, toneladas movilizadas y las que hemos visto creo que la clase pasada también. Y esta relación insumo-producto, insumos los que están a la derecha, producto el que está a la izquierda, la podemos representar en una función de producción clásica como en una función de microeconomía clásica como la que vemos acá. ¿De acuerdo? Y ahora esta vaina, ¿cómo se come? Entonces vamos a empezar a ver algunos concepticos, espero que sean fáciles de entender para después nosotros estimemos una función de eso. Entonces, si queremos entender la relación entre los dos lados de esa ecuación, ¿vale? Desde la microeconomía, hay una vaina que se llama las isocuantas. Las isocuantas, no se asusten, no es difícil de entender. Esta es una curva isocuanta. Y una curva de estas es una representación gráfica donde se muestran las diferentes y en muchos casos infinitas combinaciones de dos factores con los que se puede obtener la misma cantidad de productos. Entonces imagínense que esta raya primera azul son viajes y yo aquí necesito buses y gasolina. Entonces para esos buses y gasolina, no, perdón, para que me quede bien la figurita, buses y gasolina. Para este punto de combinación de factor A y B, yo produzco una cantidad de viajes 1, ¿vale? Pero, y bueno, y sobre esa curva puedo moverme cambiando la cantidad de buses y gasolina. Es decir, yo puedo aumentar la gasolina, pero y disminuyo los buses. Puede que gasolina y buses no sean el mejor ejemplo, pero ¿me entienden o no me entienden? Sí, bro. ¿Sí? Sobre esa curva tengo la misma cantidad producida variando los factores, como un trade-off entre factores. Si yo quiero aumentar mi producción, pues tengo que aumentar la cantidad de esos insumos consumidos, entonces ya salto a otra isocuanta, que sería a esta verde, ¿vale? Y entonces, estos dos factores de producción, cualquiera que sean, suelen ser, en microeconomía de nuevo, suelen ser capital y el trabajo, o sea, plata y mano de obra, por ejemplo. Pero podríamos utilizar cualquier otro factor como vemos ahora. Entonces, normalmente estos dos factores de producción, normalmente estos dos factores de producción van de la mano. Si aumento uno, bajo el otro, para una cantidad fija. ¿De acuerdo? Y entonces la combinación de estos dos factores produce la misma cantidad de producto y son indiferentes para el productor para la misma curva. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahora? Profe, Dime. a mí me quedó claro cómo va cambiando en una misma línea, pero como no entendí ese salto hacia una nueva línea, o sea, Okay. ¿cómo es el salto hacia una Ok, nueva línea? Nicolás, en esa misma línea yo intercambio factor A y B para producir una cantidad definida de viajes. ¿De acuerdo?
Si yo quiero aumentar la cantidad de viajes, tengo que aumentar la cantidad de insumos consumidos y eso me hace saltar de una curva a la otra. Es cuando cambio la cantidad producida, ¿vale? Y aquí vamos a hacer un salto de fe. Después de una teoría microeconómica densa, se llega a una función muy utilizada para este tipo de cosas en microeconomía y en economía que se llama la función Cobb-Douglas. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es esa función. Acuérdense, aquí hacemos un salto de fe y pasamos a esto. Entonces aquí tenemos, esta es una función Cobb-Douglas normalita que viene ya de una derivada de una función CES que es Consumer Elasticity, no me acuerdo qué, donde después de unas modificaciones y supuestos se llega a que la función utilizada acá, aquí ya a veces me confundo, es una función Cobb-Douglas que depende de dos factores, capital y trabajo, y que dependen de estos factores. Y si no me equivoco, acuérdense, yo no soy economista y también esto a veces me causa un poquito de trabajo, no me lo sé muy bien de memoria. Estos son como los factores de escala donde beta 1 y beta 2 siempre suman 1. ¿Vale? Pero para dejar a un lado de la teoría, para no confundirlos más, en este gráfico vemos que, por ejemplo, nos paramos en el punto A. ¿Sí? Para este punto A, un operador de Transmilenio puede producir 1000 viajes. ¿De acuerdo? Que los tenemos acá. ¿Usando qué? Una cantidad de mantenimiento en los buses M sub 0 y una cantidad de buses B sub 0. Esta misma cantidad de viajes, es decir, estos mismos 1000 viajes, los puedo producir en el punto C. ¿De acuerdo? ¿Qué significa yo producir 1000 viajes no en el punto A, sino en el punto C? Pues que quito buses, pero a los que me quedan les tengo que aumentar el mantenimiento. ¿Sí está claro? ¿Hola? Sí. ¿Sí? O al contrario, bajo el mantenimiento y les subo a los buses. Esto, por ejemplo, es un problema grave con los operadores del SITP zonal, porque a veces, como no tienen plata, no pueden hacerle el mantenimiento necesario a los buses, y entonces hay buses que se varan y no pueden salir, y entonces en estos casos lo que hacen es como no tengo plata, bajo el mantenimiento, no tengo mantenimiento, llego a un extremo que no hay buses, ¿qué pasa con mis curvas de producción de viajes? Se me bajan por acá. Y entonces ahí vienen los problemas de bajas frecuencias y demás asociados. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa, es que me está impidiendo producir la cantidad de transporte necesario o la que me pide la Transmilenio en este caso. Entonces, si pasamos del punto A al punto C, ¿vale? Y entonces, cuando Transmilenio nos dice a nosotros los empresarios que queremos, necesitamos, llega el Papa y necesitamos producir más viajes, ¿vale? Entonces, tenemos que pasar de producir 1000 a producir 2000 viajes, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos sacar más buses y esos buses van a estar trabajando más. Voy a necesitar más mantenimiento. Pero ante la imposibilidad de sustitución de factores en el sector transporte, ¿qué significa acá? La imposibilidad de no sustitución. ¿A qué les suena? Tal vez que una de las variables no pueda como aumentar, cambiarse. Correcto, más o menos, sí. Yo no puedo, yo para producir viajes en Transmilenio necesito tener buses y para tener buses necesito tener conductores
para generar una cantidad de viajes Q0 o Q1. ¿De acuerdo? Si queremos aumentar esa producción, por ejemplo, pasar del punto A al punto D, debemos aumentar el consumo de esos insumos en igual proporción. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo podemos estimar? Con funciones tipo Cobb-Douglas que tienen esta forma funcional. ¿De acuerdo? En este caso, con dos factores, que son estos dos factores. Bueno, esta S sería un B, una B, para que coincida con lo que está acá, pero esa es la idea de mi función. Y entonces ahora sí vamos a la práctica. En el archivo de Excel que les envié, hay en la hoja ejemplo 1, está esta basecita de datos. Porfa, ábranla para que la vayan viendo. Me avisan cuando la tengan abierta, por favor. ¿Ya? Ya. Listo, profe. Listo. Acá vamos a estar haciendo cosas entre R, Excel y PowerPoint. Entonces les pido, porfa, que me paren bolas. Si alguien tiene dos pantallas o algo así, me puede seguir, pero mientras ustedes van cambiando de pantalla se pueden perder. ¿Vale? Síganme igual, si no igual aquí queda el video. ¿Vale? Entonces, esta base de datos son 25 operadores del SITP, donde tenemos los vehículos que tienen la cantidad de infraestructura que necesitan para producir los viajes, que están acá, vean, en la última, la mano de obra, el combustible y el tiempo del usuario. ¿Vale? Entonces yo ahora voy a cambiar a R. Vamos a calcular primero las estadísticas descriptivas que teníamos en la diapositiva anterior. Es mucho más fácil y más rápido calcularlas en Excel, pero quiero que aprendan a hacerlas en R. Entonces, si abren el R, le dan doble clic al script que yo les mandé, lo primero que tienen que cambiar, porfa, es la ruta a donde tienen su archivo. ¿Vale? ¿Sí me siguen, cierto? No, Sí, no, señor. ¿cómo así la ruta? La ruta donde tienen el archivo de Excel, esta es la ruta que tienen que poner en el script de R para que R sepa dónde está la base de Excel. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, después de tener la ruta particular de ustedes acá puesta, vamos a instalar unos paqueticos para que nos lean el Excel y otros paqueticos para que nos hagan unos dibujitos de una matriz. Entonces, ustedes seleccionan lo que queremos saber. Vean que numeral, lo que está en verde, están las instrucciones acerca de lo que hace cada comando. Entonces, yo selecciono esto porque yo quiero instalar este paquete para que me lea archivos de Excel. Yo lo selecciono, le doy Run y aquí me dice que está instalando y no le pongo en cuidado los warnings, que no pasa nada. ¿Vale? Aquí lo descarga, lo baja y me dice, vean, que el paquete read XL fue instalado exitosamente. Ahora yo le voy a decir que me instale este paquetico que es para visualizar matrices. Entonces hago lo mismo, le doy en Run, selecciono, le doy en Run y me sale otro warning. Espero un momento que me descargue. Listo. Ahí está descargando. Y me lo instala. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cargar la base. Yo me paro
en cada línea, la corro. Vean, aquí yo le estoy diciendo que el archivo que se llama base.xlsx, la hoja 1, esta significa que es la hoja primera, la hoja número 1, me la cargue y me la llame base 1, ¿vale? Entonces yo selecciono las líneas de comando y las corro. Y me va a salir acá base 1. Y aquí me tiene que sacar la la hoja de Excel que está en Excel, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Ahora hacemos una pausa para que se pongan al día y por si tienen preguntas. Yo me devuelvo a la hojita del script y voy a sacar las estadísticas descriptivas de las variables. Entonces vean que yo acá le estoy diciendo que me saque un resumen de la base 1 de la variable que se llama Q, número de viajes. Solamente de esta, ¿vale? De esta que está acá. Yo voy a sacar, con este comando, le voy a decir que me saque el resumen y le voy a decir que me saquen la desviación estándar de la variable Q que está en la base 1. Entonces yo corro estas dos líneas de comando y vean que acá abajo, en esta ventana, me está saliendo lo siguiente. El valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo. Y adicionalmente me está saliendo la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, la desventaja de eso es que yo tengo que hacer la línea o variable por variable. En Excel, como les decía, sacarlos en Excel es mucho más rápido, pero quería que aprendieran a hacerlo en R. Entonces, después de hacer eso o de hacerlo en Excel, yo tengo esta tabla de resultados descriptivos de mi base, donde yo puedo decir que esos 25 operadores en promedio hacen 236 viajes. Vean que está aquí, ¿vale? En promedio esos operadores hacen 236 viajes, en promedio esos operadores tienen 106 trabajadores, tienen 712 buses, utilizan 53 unidades de infraestructura, como hayamos medido la infraestructura, consumimos 1.2 toneladas de combustible, que no la tengo acá, pero si ustedes sacan el promedio de la columna de combustible, les va a salir 1.2, y en promedio el tiempo de usuario es 16.2 minutos. Y aquí tenemos el resto de variables descriptivas de nuestra base de datos. ¿Sí me siguen? ¿Sí saben de dónde salen estos números? Sí. Bien. Ahora vamos a ver la correlación. Y la correlación la tenemos acá. ¿Qué es esta matriz de correlación? Esta matriz me está mostrando las correlaciones parciales entre los insumos, acuérdense, todo lo que está en el lado derecho y lo que está en el lado izquierdo, que es la variable Q, ¿de acuerdo? Y aquí, infraestructura, mano de obra, material móvil, vemos que hay una relación directa con Q. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo vemos eso? Vean que K, L y B tienen una correlación bastante alta. ¿De acuerdo? 0.8, 0.6. ¿Sí? Y el combustible y el tiempo del usuario está un poquito menos correlacionada, alrededor del 20%. ¿De acuerdo? Con este análisis sobre el comportamiento entre variables y además de sus signos, vemos cómo de correlacionada, pues es una matriz de correlación, están las variables del lado izquierdo y del lado derecho a la función. ¿Por qué mi diagonal es 1? Pues porque la relación entre los signos... Correcto, es una correlación perfecta porque es la misma variable, ¿vale? Ahora volvamos al R.
De vuelta en el R, nos vamos al ejemplo y vamos a calcular. Esto sí es mucho más complejo hacerlo en Excel, entonces con R lo hacemos muy fácilmente. Vamos a... Corramos de nuevo la librería de correlaciones, porfa, por si acaso. Y vamos a calcular la matriz de correlación para todas las variables. Entonces vean que aquí yo le estoy diciendo que me haga la correlación, el comando score de la base de datos, que en nuestro caso, acuérdense, se llama base 1, y que me la llame core base 1. ¿Vale? Yo le doy correr. Y me la puso acá, al lado derecho en el environment, perdón, está core base 1. Yo le doy clic y vean cómo sale mi matriz de correlación, que es la misma que acabamos de ver en el PowerPoint. Pero aquí hay algo que quiero que hagan. Devolvámonos al script y corramos este core plot. Core plot, que también lo tienen en el script. Lo corremos y si nos vamos aquí a plots les va a salir esto, pero si le dan aquí cerrar, le decimos que sí, vean lo que nos sale. Esta matriz me parece muy interesante y muy diciente. ¿Están viendo la matriz, muchachos? Sí, señor. ¿Qué entienden con la matriz? ¿Qué entienden por estos grafiquitos de matriz? ¿Qué les da a entender? Pues es prácticamente la misma tabla que vimos ahorita, pero como representándolo de una diferente manera, ¿no? Entonces, Correcto, vean que entre más grande la bolita, significa que hay más correlación. Dependiendo si es azul o roja, significa que es positiva o negativa. Entre más chiquita la bolita, hay menos correlación de acuerdo a esta escala. ¿De acuerdo? Entonces ahora volvemos al PowerPoint. Entonces, de vuelta en el PowerPoint, les decía que teníamos la matriz que nos salió en R, y ahora vamos a estimar nuestra función. Pero primero tenemos que saber qué función vamos a estimar. ¿Se acuerdan de la diapositiva donde teníamos la función básica de Cobb-Douglas, donde teníamos las isocuantas solamente con 2 factores? ¿Sí? sí. Que es esta ecuación. Entonces, de nuevo, aquí les recuerdo que hacemos un salto de fe y llegamos a la conclusión de que la función Cobb-Douglas es adecuada para este caso particular. Entonces, tenemos primero que crear nuestra ecuación a partir de esta forma funcional y estimarla. Y quiero que ustedes me digan cómo la estimamos. Como aquí, acuérdense que en este ejemplito teníamos mantenimiento y buses. Ahora, en mi base de datos, ¿se acuerdan que yo tengo infraestructura, mano de obra, combustible? No sé si se me escapa algo. ¿Cómo podríamos poner nuestra función? No se preocupen si se equivocan. Pues yo diría que cada uno de los factores sería como cada uno de ese, como un M, un S y otro factor, y así poniéndole. Y su correlación con respecto a Q sería ese como beta 1, beta 2, dependiendo de cada factor, ¿no? Ibas bien, la segunda parte no tanto, pero te sigo. Lo único que hacemos es meter en nuestra ecuación base, pues todos los factores que están involucrados en nuestra producción de transporte, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Pero ahora viene una cosa. Esto no es una función lineal. ¿Cómo carajos estimo esta vaina? ¿Qué puedo hacer para hacer esta función más manejable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Logaritmo? Muy bien. Vamos a tratar de linealizarla porque es mucho más fácil de manejar, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra ecuación
la linealizamos mediante transformaciones logarítmicas de todas las variables. Al transformar logarítmicamente, no sé si está bien dicho, nos va a permitir conocer parcialmente la elasticidad de cada insumo respecto a los viajes realizados y la etapa de producción, que es algo que no vamos a ver acá, en donde se encuentra cada insumo, y los rendimientos a escala de cada factor que dependen del beta. Algo, no sé si yo les conté o no sé si Juan Pablo les contó, y es que si nosotros hacemos una función log-log, podemos interpretar los resultados directamente como elasticidades. ¿Lo sabían? ¿O no lo sabían? No. No. Bueno, pues cuando tenemos una función log-log, los resultados se pueden estimar directamente como elasticidades, ¿vale? Y entonces, ¿cómo logaritmizo, o como se diga, esta ecuación? ¿Cómo me quedaría? ¿Se acuerdan de cálculo? Si no se marcaría beta 0 más beta 1 por B. Bueno, logaritmo natural. Casi. Me perdí. Logaritmo natural de natural. Q es igual al logaritmo natural de beta 0 más beta 1. Acuérdense, bajo cuando le aplico el log, bajo el exponente y queda multiplicado por el logaritmo natural del factor. ¿Vale? Y entonces, esta función es la que vamos a estimar. ¿De acuerdo? De acuerdo como pasé de la segunda línea a la tercera línea, ¿cierto? Solo apliqué logaritmos a ambos lados. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok. De vuelta al R, vamos a, lo primero que tenemos que hacer en nuestra base de datos es transformarlas en logaritmos. Entonces vean lo que estamos haciendo acá. En esta línea estamos diciendo que a toda la base 1 me la transforme en log y me la llame ln base 1. ¿Vale? Aquí hacemos la transformación de toda la base de datos, es decir, todas las variables de esa base de datos las vamos a transformar con logaritmo. Pero también yo puedo hacer, imagínense que quiero transformar en una base unas variables a logaritmo y otras no. Esto puedo hacerlo aquí, vean en la línea 40 y 41 de mi script, yo puedo decir que a la base 1, a la variable vehículos, me la transforme en logaritmo. Y aquí en este caso, solo estaría transformando en logaritmos la variable 1, la variable vehículos, ¿vale? Pero vamos a hacer esta porque necesitamos todos en logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces yo selecciono mis líneas de comando, las ejecuto y me salen acá abajo, pero vean que en mi environment ya me sale esta, que es logaritmo base 1, le doy clic y vean que sale mi nueva base de datos ln base 1 con todas las variables ya transformadas. ¿De acuerdo? Entonces yo ya transformé mis variables. Ahora vamos a calcular el modelo lineal. Lo linealicé al hacerlo logaritmo, ¿vale? Con el comando lm y con base en los datos de la base de datos nueva que se llama ln base 1. Entonces vean lo que yo estoy haciendo acá. Yo estoy diciendo que el comando lm, que es una regresión, le estoy diciendo que coja la variable q, que es la independiente, que depende de todos estos comandos. K, L, B, F, T, que es el tiempo del usuario, y esto es un requisito del R, que saque los datos de la variable ln base 1. Y que esa regresión me la llame reg1. Entonces yo de nuevo selecciono mis líneas de comando, les doy ajustar
Y vean lo que me sale acá, muchachos. Entonces vean que me sale acá los coeficientes, la constante, el coeficiente de K, el coeficiente de L, el coeficiente de B, y así sucesivamente. Aquí me sale el estándar de error y los p-values. Si ustedes manejan Stata, R es un poco más restrictivo. Si mi memoria no me traiciona, Stata nos dice que es significativo al 90, al 95 y al 99. Vean que en este caso, 3 asteriscos significa que la variable es significativa al 99.9%, 2 es al 99%, 1 es al 95%. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hola? Señor. Sí, señor. Vale. Sí, señor. De vuelta en el PowerPoint, esta tablita es el resultado que acabamos de ver en R. Esto que acabamos de ver en R, si ustedes ven el video, seguramente lo pueden replicar perfectamente. Ahora viene lo importante. Ayúdenme con esto, muchachos. ¿Qué significa estos números respecto a lo que yo me estoy preguntando? Ayuda, por favor. Estos serían los coeficientes, ¿no? De cada una de Eso las... está claro, está claro. Pero cuando yo les pregunto esto qué significa o esto qué quiere decir, son los coeficientes. Pero si ustedes quieren explicar el resultado de esta estimación de esta función de transporte, ¿qué le dicen al gerente? Ustedes no le pueden decir, señor gerente, mire, este es el resultado de mi modelo y resulta que la constante es 0.5 y el F es 2.2. Y el gerente les dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué significan esos números? Pues ahí, por ejemplo, nos dice que el combustible sí que afecta mucho el tema de los viajes, de la demanda, pues, ¿Por qué lo dices, Pilar? porque es el mayor. Pero acuérdate que estamos en log. Ujú. Los coeficientes no se pueden interpretar de esa forma. ¿Alguien? Dime. De la elasticidad, entonces. Correcto, correcto, por ahí vas. ¿No En más? ese ¿Hasta orden, ahí llegaste? en ese orden de ideas, el coeficiente más representativo para mi generación, pues mi producción de transporte son los vehículos, porque es el único coeficiente negativo. Si la elasticidad es negativa, creo que es más representativa, ¿no? No, estás equivocado. Aquí No, no. simplemente tiene una elasticidad pues negativa. Sí, pero miren el p-value. Tenemos que ir mirando las dos cosas. ¿Vale? Yo sé que de primerazo es difícil enfrentarse a esto, pero vamos con lo más sencillo a ver, de interpretar qué son las elasticidades. Entonces, con estos resultados yo le podría decir, señor gerente, si usted aumenta en 1% la cantidad de infraestructura, es decir, la K, si aumenta en 1% la cantidad de trabajadores, si aumenta en un 1% el tiempo del usuario, el número de viajes realizados va a aumentar en 0.47%, 0.91% y 2.22% y 1% respectivamente. ¿Sí me entendieron? Sí, sí, señor. ¿Sí? Entonces, vean, yo le digo, señor gerente, si usted aumenta la mano de obra en un 1%,
la cantidad de viajes, que es mi variable dependiente, va a aumentar en 0.91%. ¿Sí? Prácticamente lineal, sí. Sí, casi que es 1 a 1, lo podríamos ir de pronto en este. Si usted aumenta en 1% el tiempo del usuario, la cantidad de viajes va a aumentar así. ¿Vale? Eso es lo que me están diciendo los coeficientes. Obviamente esto es ceteris paribus. ¿Se acuerdan lo que es ceteris paribus? Yo aumento 1 dejando constante lo demás. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Vale. Sí. Y entonces, aquí yo también puedo decirle, señor gerente, todos los insumos son importantes, así sea cada uno por separado como en conjunto para mi función de producción. Y señor gerente, con este modelo yo tengo un ajuste, bueno, aquí no puse el R cuadrado normal, sino el ajustado de 86-82%, ya contarle toda la carreta del ajuste del modelo, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué nos dice? Que estas variables están explicando el 83% de la variabilidad en la función de costos, que hay un 14% que depende de otras variables, las cuales no conozco, ¿vale? Otra conclusión derivada de estos resultados que no la explicamos, no la expliqué aquí porque tenemos que tener más conocimientos teóricos, son las etapas de producción que tienen que ver básicamente con si es elástico o inelástico, ¿se acuerdan si está entre 0 y 1 o entre -1 y 1? Esas son etapas de producción de cada insumo, pero lo que sí yo puedo decir es que aumentando, acuérdense que estos son insumo elevado a un beta. Estos son los betas, ¿vale? Este es beta 0, beta 1, beta 2. Lo que sí yo puedo decir es como el beta es mayor, el beta del combustible es mayor que 1, acuérdense que si es mayor que 1 y yo elevo a un número, a un valor mayor que 1, voy a tener un crecimiento importante. Entonces lo que yo le puedo decir es, señor gerente, aumentar la cantidad de combustible generaría proporcionalmente un mayor aumento de la cantidad de viajes por el tamaño de ese coeficiente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Vale? Y por último, ¿qué podríamos decir de esta constante? ¿Qué decimos de esta constante? Si no saben, digan, no, no sabe y no perdemos el tiempo y cuéntenos. ¿O qué dicen ustedes? Puede hablar también del margen de error. Sí, acuérdense que ahí está todo lo que no explican las variables, pero no es la respuesta que estaba buscando. ¿Nadie? ¿Qué nos dice estos valores? El nivel de confiabilidad de cada uno de los betas, ¿no? Entonces, pues Sí, podemos ver que hay unos betas que tienen menos del 95% de nivel de confiabilidad para poder refutar la hipótesis nula, ¿no? correcto. Entonces, Y en por este caso, ¿qué dirías? que el modelo no, o sea, tiene unas variables que sí son, No, que no, no, en digamos que este tienen un nivel de caso confiabilidad. específico de la constante. Ah, no, pues basando haciendo como en el estadístico, te diría que, pues no sé, no tiene un buen nivel de confiabilidad, ¿no? Pues está por debajo del 95%. Correcto. ¿Y eso qué significa? Que no tengo certeza de rechazar de que la constante sea cero. Al contrario, sabes que no es significativa, es decir, al no ser significativa, con una alta probabilidad. ¿Cuál es la hipótesis nula?
Que el beta es igual a 0. Correcto. Entonces, con una alta probabilidad, este p-value me está diciendo que con una alta probabilidad no puedo rechazar la hipótesis nula. Y entonces, No sirve. No, pues no es bueno. No eso es un quiere modelo decir que confiable. estadísticamente ese coeficiente es 0. ¿De acuerdo? Porque no rechazo la hipótesis nula. Entonces, con una alta probabilidad, esta constante es 0. Es decir, que todo mi modelo está explicado por las variables y no hay constante, porque estadísticamente es 0. ¿De acuerdo? Así es como se leen estas cosas. ¿Vale? Sí, señor. Pero ¿por qué si tenemos este? Ya para ir cerrando. ¿Qué me dicen ahí? Igual el valor no es tan alto como pues el de arriba. ¿Qué valor y qué es O sea, arriba, Pili? el PR, perdón, como el de la constante. O sea, PR de la constante, se acepta la hipótesis nula. Que No, pero está... aquí no. Mira las estrellitas, mira las convenciones. Sí, sí. Tiene también un nivel de confiabilidad bajo, es como del que 86%, 85% más o menos de probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Entonces, pues ya dependiendo pues, de uno como qué nivel de confiabilidad le quiera dar a las variables, pero si uno trabaja normalmente trabaja con una confiabilidad mayor del 95%, también rechazaría que ese beta, esa variable, pueda llegar a ser significativa en el modelo. ¿Correcto? Digamos que esa es la explicación matemáticamente correcta. Pero en tu negocio, ¿los vehículos son importantes? Sí, claro. Entonces, aquí hay algo importante que lo tengan en mente. Es difícil de explicar y de trazar una línea, pero en general, cuando uno está haciendo este tipo de modelos, antes que fijarse en esas cosas, primero, lo más importante es fijarse en el signo. ¿Tiene sentido el signo o no? Segundo, en la magnitud de los coeficientes y tercero, en la significancia. Aquí yo podría decir, como acabamos de oír, esto es muy probable que no rechace la hipótesis nula y que este beta sea 0. Pero sin embargo, este valor es importante dentro de mi modelo. Entonces yo tomo la decisión de dejarlo. ¿De acuerdo? Esto ya tiene que ver mucho con el criterio de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? No es hacerle caso como no es hacerle caso ciego o tenerle una fe ciega al R o al stata, sino que hay que tener muy presentes el contexto de lo que estamos midiendo y estimando, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo tener claro mi negocio y tomar la decisión y, no, esta variable no es significativa al tanto por ciento, pero no me importa, yo la dejo porque los vehículos son muy importantes para la producción de transporte. ¿Qué puede haber pasado acá? Que no hay una variabilidad suficiente en la base de datos, que tengo muy poquitas observaciones o cosas similares, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nos fijemos, que tengamos un criterio clave al respecto. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, y yo no dudaría un poco de ese signo de ese beta, porque pues al ser negativo no estoy diciendo que si aumento en uno me va a disminuir. Acuérdate que todo esto tiene que ver con Q, ¿vale? Q es la cantidad de viajes. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo ese negativo? Que si disminuye los vehículos va a aumentar la cantidad de viajes. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que ver qué tipo de vehículos tengo y por cuál y cuánto estoy disminuyendo, ¿vale? Esto ya es importantísimo para conociendo lo que estoy midiendo, ¿de acuerdo? Si aquí me ponen un modelo, no sé, del coronavirus
y me sacan que la proteína tal y no sé qué tal, yo no sé qué significa, entonces yo no podría sacar conclusiones valiosas al respecto. Por eso hay que conocer muy bien los datos con los que estamos trabajando. ¿Vale? Es lo más importante. Que nosotros mejoremos nuestro conocimiento con el modelo y no que el modelo nos diga qué hacer. ¿Listo? ¿Hola? Sí, Y listo. entonces, para terminar, entonces tenemos 3 conclusiones muy claras. La producción, la producción de transporte es súper diferente a la de otros bienes por esa característica que es no almacenable, que no es divisible o dividible, y además que tiene en cuenta el tiempo de los usuarios, que va en la segunda. La función de producción de transporte incluye el tiempo de los usuarios, pero si es una función de producción para hacer infraestructura, no tiene en cuenta el valor del tiempo de los usuarios. Y la elección de la forma funcional, nosotros escogimos, ya como vimos por fe, una función Cobb-Douglas, es súper importante también para estimar correctamente la función de transporte. Eso es elemental y eso requiere un background más importante en todos los sistemas de microeconomía, pero digamos que para funciones tradicionales de transporte, de producción de transporte, la función, ya se me olvidó, Cobb-Douglas, es una de las más utilizadas, ¿vale? Entonces dejamos así por hoy. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de lo que necesite.